Amigos de la Taberna Geek, es un placer de nueva cuenta estar con ustedes en esta temporada. Entonces, habiendo dicho esto, pues bueno, le damos inicio a esta situación de podcast de la Taberna Geek con el primero de los temas que nos va a platicar Esteban Gil. Va a estar ligado todo esto al asunto de la censura. El guión es lo último que respetaremos. Sí, ya sé que eso es lo último. Pero bueno, por lo menos está ahí para decir, ay, pues vamos a hablar de eso. No, bueno, podemos empezar entonces con una noticia que esta semana se dio en la plataforma de HBO para su cuestión de HBO Max, en la que sacaron de catálogo lo que el viento se llevó. Entonces, hubo muchos comentarios acerca de esto, sobre si se estaba censurando esta situación, que si se estaba ya quemando como nazis la película de HBO, de lo que el viento se llevó, por todo esto que está pasando. Entonces, pues podemos empezar a platicar con eso y con lo que también está ligado en HBO con Warner, acerca de los Looney Tunes, que también ahí también levantó bastantes olas de comentarios, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó con HBO? HBO anuncia que su plataforma HBO Max saca de catálogo lo que el viento se llevó por estar alineados ahorita con la situación social por este Por los asesinato. sucesos de la muerte de George Floyd, ¿no? George Floyd, ajá, y pues todo lo que se está pasando en Estados Unidos con las protestas que han habido, con el estarle haciendo este despertar, o más bien no despertar, o sea, como decimos, un ya basta a todas estas situaciones. Entonces HBO Max lanza un comunicado, decide sacar de catálogo lo que bien se llevó por la representación que se ve de la cultura o de los negros en esa película, ¿no? Que siempre se ven pues como esclavos, que pues era lo que pasaba, o sea, no están, era lo que estaban en ese tiempo, pero pues cómo se ven tan irrelevantes y se tratan de una manera tan, pues, frívola, o no sé cómo es la palabra que se ven los personajes negros dentro de esta película. Entonces HBO decide sacarla de catálogo para no tenerla en la plataforma. Y yo creo, bueno, por lo que leí, la situación del vocero de HBO Max, lo que menciona es que sienten que esta película, como muestra la situación de las personas afroamericanas, siendo o estando a gusto o felices con la situación que tienen con sus amos, eso es lo que encuentran disonante de la situación representada con estas personas, con la situación que se está viviendo ahora. Entonces, habla de que para no crear más polémica, por así decirlo, y para tratar de ser congruentes con lo que está sucediendo ahorita, el cambio que se está queriendo dar en Estados Unidos, deciden retirarla del catálogo, pero, insisto, no necesariamente pensando en una censura de no, esto no lo tienen que ver, sino es más como una situación de apoyo y solidaridad hacia la comunidad afroamericana que vive en la actualidad y que está peleando por lo que está peleando, por el reconocimiento a su quehacer, porque no los persigan, porque no los criminalicen por su color de piel. Entonces, esta situación más que nada es como una especie de apoyo, por lo que leí que decía el vocero de HBO Max, que por tratar de censurar y decir, no, esto no pasó, ustedes mejor no lo vean, porque no, es más una situación de este tipo, porque en la película se muestra este cliché en donde las personas de color están contentas con su situación de esclavos y sirviendo a sus amos blancos. Entonces, pues les parecía un poco disonante que esta situación sucediera en la actualidad y decidieron, como parte de apoyo a la protesta, hacer a un lado la película para que no estuviera disponible a la gente, y que la gente actual, porque ya sabemos, también hablábamos la taberna pasada, de que muchas personas jóvenes, millennials, centennials, como ustedes los quieran llamar, de repente centran su mundo en lo que ellos van conociendo en este momento, y considerar que vieran esa película en algún punto de su vida y que pensaran que antes era normal y era común y era aceptado ser así, esa parte es la que quizás se están tratando de protegerse en HBO Max, y por eso, a manera de apoyo a la protesta, decidieron retirarla. No sé si ustedes sepan alguna otra información sobre esta misma, perro. Sí, lo que pasa es que John Radley, que fue el guionista de la película de 12 años de esclavitud,
recuerdan esta película de hace unos años que pues, también fue hasta cierto punto polémica porque se cree que todas las premiaciones, todos los premios que se llevó en su momento de su estreno, incluyendo los Óscares, pues fueron más por el tema que trataban que por la calidad de la película misma, y que desgraciadamente pues eso es un tema muy recurrente cuando se habla de este tipo de situaciones con los reclamos y con estos temas que involucran a afroamericanos. Este guionista de la película de 12 años de esclavitud escribió un artículo en el New York Times en el que menciona, tal como dices, Chente, critica la película de Lo que el viento se llevó por esta situación y porque, según sus dichos, glorifica al sur antes de la guerra, dice, y que cuando no ignora los horrores de la esclavitud o que tuvo la esclavitud en ese tiempo, perpetúa algunos de los estereotipos más dolorosos sobre la gente de color, ¿no? De alguna manera, y es algo que ha criticado mucha gente durante mucho tiempo, ¿no? Que incluso hasta se les toma como por tontos o por ignorantes o por cuando no necesariamente puede ser así, ¿no? Igual y cuando ves la película, pues también tiene personajes muy entrañables que son personajes afroamericanos, pero pues evidentemente dentro de la crítica, pues esto tal vez no es tan relevante, ¿no? Porque es por lo que también brinca esta situación. Lo que el viento se llevó evidentemente es una película muy vieja y es una película que ha entrado y salido de los catálogos constantemente, vamos. Ahora en HBO Max, la situación es que en esta semana iba a ser como su estreno, así como Netflix cada mes o cada 2, 3 meses te anuncia cuáles son sus estrenos del mes y con bombo y platillo te anuncian cuáles películas o series van a entrar cierto día y cuáles van a salir de su catálogo. En HBO Max, Lo que el viento se llevó iba a entrar en esa semana, ¿no? Como estreno a la plataforma. Y fue por lo que dijeron, no podemos darle esa prensa o recibirla en nuestro catálogo con ese bombo y platillo, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita con este tema de la muerte de George Floyd y todo esto, ¿no? Entonces, no significa que no vaya a estar la película ya en HBO Max, o como dice Esteban, que la vayan a quemar o la vayan ahí a condenar al O sea, almacenamiento, ¿no? tú dices, no manches, pues es que está bien chida, pero ahorita no la saques porque se nos van a dejar ir a la yugular los snowflakes. Mejor, mira, guárdala un ratito. Es como, güey, ahorita no es, hay que hacer una muestra de apoyo y porque se pueda malinterpretar el tener esta película en nuestro catálogo o en estrenarla, como insisto, estrenarla dentro de su catálogo en estas fechas. No quiere decir que en unos meses no vaya a estar, no quiere decir que ya no se vaya a poder acceder a esta película en el futuro, simplemente ahora, por una situación de solidaridad con la gente afroamericana que está viviendo estas situaciones y que están en pie de lucha todavía hoy, pues dijeron, sale del catálogo, ¿no? Sale del catálogo, puede ser una semana, pueden ser 2, puede ser un mes, ¿no? O puede ser 40 años, pero eso no quiere decir que pues, al final de cuentas yo lo veo como algo comercial también. O sea, son decisiones comerciales que tienen que ver con cuestiones sociales también, ¿no? O sea, ellos... obvio, si sacan esto es muy mala publicidad ahorita para HBO, si sacan esta película de esta forma, con bombo y platillo, cuando estamos viendo protestas en Estados Unidos que están tumbando monumentos confederados, pues, que más adelante vamos a hablar esto de, por ejemplo, que están prohibiendo la bandera confederada por todo lo que representa. E incluso, Esteban, hasta en una ciudad de Estados Unidos, a Cristóbal Colón le quitaron la cabeza. Hasta Cristóbal Colón. Bueno, ajá. Entonces, dices, HBO como ejecutivo de HBO, dice, bueno, no puedo sacar esta película en este momento de esta forma, ¿no? La puedo sacar, no sé, después, como dices, una semana, un mes, o no sé, años, o cuando no esté, o sea, lo indicado para sacar esta película en catálogo, que vamos, siendo sinceros, no creo que mucha gente
no es algo masivo, ¿no? Ahí para que se ponga feliz el perrín, no es el Snyder Cut que sí va a haber un montón de gente que quiera verlo, ¿no? O sea, la verdad, o sea, ahí para... Aunque los dos tienen la misma importancia histórica. Dios mío, bueno. Cálmate. De eso vamos a hablar. Oye, pero no van a hablar en las universidades dentro de unos años. Ay, Simón. Oye, sí, junto con Meteoro y así. La importancia de Meteoro en las películas de los 2000. Ay, no. ¿Qué le ha dejado a la cinematografía mundial? Así van a decir. Pero ¿no crees que, por ejemplo, en este tipo de temas, como que habría que aprenderle mucho a los alemanes? O sea, porque en algún momento hemos tocado este tema en donde yo creía que ellos también escondían o se ponían incómodos al momento de hablar del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, del nazismo, de Hitler y así. Y ellos, en cierta manera, al contrario, ellos lo muestran y lo conservan como para cargar esa responsabilidad histórica y decir esa cruz. Que no negamos que eso sucedió y tenemos esa responsabilidad de mantener el recuerdo vivo para asegurarnos que eso no vuelva a suceder. Entonces, en esta manera, yo creo que sí es como más ejemplar en cierta manera, así, cómo manejan ellos los temas incómodos históricos de un pasado que definitivamente se cometieron muchísimas barbaries, en este caso en Alemania con la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos con toda esta violencia y con toda esta opresión con la raza afroamericana, y creo que en ese caso ese sería el correcto manejo, por lo menos el manejo más correcto de lo que conocemos de cómo manejar este tipo de temas, ¿no? Sí, pero sí, ellos lo manejan muy bien desde el fondo de las escuelas. Desde las escuelas están enseñando toda esta historia. Pero sí hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, estaba viendo para hacer el programa de distorsión, porque está algo ligado, pues, porque hay obras clásicas que han generado polémica, y una de ellas es, por ejemplo, La Pasión de San Juan de Johann Sebastian Bach, en cómo habla de los judíos y habla de cómo son enemigos de Jesús. Entonces ha generado polémica en eso, y aparte esto pasó porque hace recientemente también un compositor joven hizo una sinfónica y incluyó el himno nazi en parte de la historia de su obra. Y ese está prohibido en Alemania, pues. O sea, no puedes usar el himno del partido nazi en ninguna forma, ¿no? Entonces sí se enseñan, pero sí entiendo lo que dices, Arturo. Pues es una película, ¿no? Que sí, al final de cuentas llega a ser un documento histórico de que esto estaba así. Es que ese es mi punto. No es como que vamos a crear algo para ensalzar la esclavitud y celebrar la esclavitud ahorita en el 2020. Diciendo, sí, la neta, antes estaba chido, podría funcionar ahorita. No se está haciendo eso. Se trata de algo que en su momento se realizó como una pieza de arte que reflejaba hasta en cierto punto una manera de ver la realidad por la gente blanca privilegiada. Exactamente. Eso es lo que se tendría que rescatar. ¿Cómo veían ese asunto los blancos privilegiados en ese entonces para tenerlo vivo y decir, vean, eso es lo que precisamente ahorita ya no tendría que estar pasando? Y así se pensaba antes y eso era real. Entonces, en ese aspecto, aunque también hay ciertos productos en Alemania que tocan el tema nazi y pues son interesantes. Ya aquí en la taberna hablábamos de esta película que se llama Vuelto, que es como una especie de comedia sátira donde reviven a Hitler en cierta manera para traerlo al mundo moderno y ver qué pasaría, qué pasaría en la sociedad si alguien como Hitler apareciera y con todo ese carisma que tenía, jalara nuevamente ahora con redes sociales, ahora con la media como la manejan, y qué es lo que pasaría con la sociedad, sobre todo con la posverdad que también ahorita está como manejando mucho, y ese acercamiento al personaje está muy interesante y no está pues censurado, pues, o no está prohibido. Entonces, creo que sí son dos cosas distintas, porque cuando estás haciendo un producto ahora sí que para incitar al odio o promover cosas que definitivamente agreden a un cierto parte de la población, pues ahí ya estoy de acuerdo, pues no manches. Y aún así pasó, pues ahí está el presidente, ¿verdad? Está Donald Trump, que prácticamente eso es lo que hizo.
O sea, a eso se dedicó su campaña y a eso se dedican todavía a estar comunicando. Sí, Sí. Donald Trump sigue explotando el racismo y lo que como nos había dicho el periodista Jorge Ramos, ¿no? En la entrevista de que le dio carta blanca, carta verde al racismo, luz verde al racismo en Estados Unidos para salir del closet y ser lo más descarado posible, ¿no? Yo lo que Oye, veo... y que eso hasta cierto punto, y es algo que comentábamos ya hace unos días fuera de la taberna con Arturo, que eso no necesariamente está mal, porque digo, una de las cosas tan malas que ha tenido el racismo, sobre todo en Estados Unidos, y esta situación del Ku Klux Klan y todo eso, es que siempre se ha manejado desde un punto de vista anónimo, ¿no? Entonces, el Ku Klux Klan existe, sabemos las atrocidades que hacen o que han hecho históricamente, pero difícilmente se podía señalar a una persona porque pues nadie sabía quién era realmente un Ku Klux Klan, ¿no? Ahora, gracias a lo laxos que pueden ser no solo las leyes, sino incluso las redes sociales y el internet, y tan fácil que es opinar, lanzar tu opinión, también, y como dices tú, Esteban, la carta, la luz verde que le dio en el caso de Estados Unidos Trump al tema racial, lo que está haciendo es evidenciar a muchas personas que realmente son racistas, ¿no? Y que tú tal vez no sabías, te das cuenta que tal vez tu maestro, tal vez el influencer que sigues, tal vez el X, ¿no? Los amigos que tienes, familiares, pues puede resultar que son racistas y tú ni siquiera lo sabías, ¿no? Pero tal vez envalentonados ahora por esta situación de libertad de expresión, pues realmente están sacando lo peor de sí, ¿no? Incluso por ahí hay una propuesta en Estados Unidos que dicen que se debe tener acciones legales contra las personas que se sabe que pertenecieron al Ku Klux Klan, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque ya hay una manera de identificarlos gracias a todas estas comentarios y eso. Y es algo que curiosamente también lo platicamos hace unos meses cuando salió la serie de Watchmen. The No sé si Watchmen, recuerdan. claro, buenísima. Que ellos visibilizan un tema que siempre fue un tabú para Estados Unidos, que fue la masacre de Tulsa, ¿no? Entonces... Y que Trump está arrancando el derby de campaña en Tulsa. No, bueno, ahí ya está más claro que no. O sea, entonces digo, a final de cuentas, dentro de todo, incluso estas cosas, pues podemos tomarlas como algo positivas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero también yo quería hacer un comentario sobre esto, que de repente no necesariamente todos los productos, sobre todo si es un producto artístico o cultural, que representen de alguna manera, hasta se podría decir negativa, muy superficialmente, a los afroamericanos o a otras minorías, no necesariamente es malo. ¿Por qué digo esto? Porque no es la primera vez, y digo, no es el caso específicamente de lo que el viento se llevó, pero sí está bien gacho que de repente la gente asume que porque en lo que el viento se llevó, el negrito es el esclavo y el blanco es el dueño del esclavo, automáticamente ahí hay una dinámica de opresión y que sí, o sea, viéndolo superficialmente, sí podría parecerlo, ¿no? Pero dentro de todo, también hay una crítica en la que el director te pone a ciertos personajes que son blancos, como la peor mierda, y a veces incluso la voz de la sensatez, la voz de la paciencia, la voz de la bondad, viene del afroamericano que es un esclavo, ¿no? Entonces también ese es un reflejo o es una especie de crítica que se intenta plantear y que muchas veces esta superficialidad de cómo vemos este tipo de obras nos impide ver que en realidad te están retratando una situación de opresión tal vez, pero en el fondo el mensaje es totalmente opuesto. Y pasa en la literatura, por ejemplo, con Tom Sawyer de Mark Twain, o también nos podemos ir acá a México. No sé si han visto, supongo que han visto la película de Los Angelitos Negros, ¿no? Nunca la he visto. ¿No la has visto, Arturo? Obviamente Sí, la yo conozco sí. porque es como cultura general, pues en cuanto a referencia, pero no, nunca la he visto.
Pues tal cual, Sí, o sea, viéndolo desde, o incluso hasta, digo, ya para no tomar solamente a los afroamericanos o a los negros, también podemos irnos con los pobres, ¿no? O sea, tú ves nosotros los pobres, esta película con Pepe el Toro y todo eso, y sí, está clarísimo cómo manejan las clases sociales, está clarísimo todas las carencias que tienen los pobres contra todo lo bueno que tienen los ricos, pero a final de cuentas el mensaje de la película es, mira, los pobres con todo y sus carencias son mejores personas que los ricos, ¿no? Eso de repente es un mensaje que cuando ves, por ejemplo, Angelitos Negros, donde ves esta tipa que es la blanca y es la protagonista y que es totalmente racista, y ves a este personaje bondadoso, bla, 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 que es una Ana, que es una persona negra, ¿no? Y que al final, spoiler, Arturo, resulta ser su mamá biológica. O sea, son cosas que de repente, repito, si yo tal vez a una persona, un millennial que no conozca Angelitos Negros, o que no conozca a Tom Sawyer, les muestro un par de imágenes donde se ve el niño súper pobre y el niño negrito que acompaña a Hawk, por ejemplo, pero que en el fondo, pues ese niño negrito tal vez es la persona mejor, moralmente más probable dentro de toda la obra, ¿no? Pero es la más apestada, pues por su color de piel, ¿no? A final de cuentas, la obra misma completa intenta darte ese mensaje e intenta usar ese contrapunto para darte ese mensaje de que no, vamos, no tenemos que juzgar a una persona por su color de piel, pero a veces, o porque no hemos visto la obra, o porque no nos damos la oportunidad de analizarla, nos quedamos con lo de encimita y pensamos en que, es que si el negro es el esclavo, entonces la película está mal, ¿no? Cuando, güey, realmente ni siquiera estás entendiendo el mensaje que está dando la película. Entonces, también de ahí la importancia, pues, de analizar más allá de lo que te muestra una película por encima y también analizar un poco más profundamente el discurso que tiene, ¿no?